La predicación del día de hoy está titulada Los beneficios de amar a Dios. Amén. Entonces vamos a buscar Juan 14:15. Juan 14:15 al 26. Amén. Entonces dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Entonces este es un pasaje poderoso que nuestro Señor Jesucristo le dijo a quienes, a sus discípulos, que iba a ocurrir que la llenura del Espíritu Santo, que iba a enviar al Consolador. Pero antes de esto, en el primer versículo, el versículo 15 dice: si me amáis. Es una pregunta que nos debemos hacer, que es la que me lleva a recordar, hace 15 días decíamos una pregunta que era: ¿quién eres, Señor? Si ya nos respondimos eso de quién eres, Señor, es porque sé quién es mi Dios, y ahora nos está preguntando: oiga, ¿ustedes me aman en verdad? Y eso impacta mi corazón, porque a veces como que el Señor le dice a uno: ven, yo te amo, porque estás como tan distante conmigo. Yo estoy ahí en mi lugar secreto esperándote a que vengas. Pero a veces nosotros nos hacemos los locos, ¿verdad? Pero esta pregunta me impactó, y la idea es que esta pregunta pueda llegar a mi mente y a mi corazón para poder yo ser ¿qué? Transformado. Si de verdad yo amo a Dios, ¿qué debo hacer? Entonces, los que de pronto en su corazón y en su mente dicen: pues la verdad, yo no sé si yo amo a Dios, de pronto aún no lo he amado. Entonces, si no lo han amado, si su respuesta es no, ¿qué debemos hacer para amar a Dios? Pues debo empezar a tener una comunicación con Él, empezar a hablar. Cuando yo empiezo a hablar con alguien, empiezo a conocerlo. Entonces ese es el primer paso que debemos hacer: empezar a tener una relación de comunicación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, para entender quién es, a quién yo estoy amando. ¿Listo? Y los que dicen que sí, ya aman a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su corazón. Entonces aquí es cuando entendemos el siguiente pedazo del versículo que dice: guarda mis mandamientos. Amén. Entonces, ¿qué es guardar los mandamientos? Es como el noviazgo o como en el matrimonio. ¿Cómo empezamos? Empezamos hablando con la persona, conociéndole. Ella habla muy hermoso, qué linda, que esto. Empiezo a ver su personalidad, y ahí empiezo a ¿qué? Empiezo a enredarme con ella, por decirlo así, a llenarme de lo que es ella,
y ahí empiezo a tener un cambio en mi vida. Dice que no me esfuerzo para cambiar, no me esfuerzo porque sale naturalmente el cambio en mi vida. Entonces, claro, cuando yo empiezo a amar a alguien o empiezo a andar con alguien, entonces, ¿qué ocurre en mi vida? Entonces, de pronto, los que en la vieja naturaleza andaban con varias mujeres, cuando se enamoran de alguien, cambian. Ya empiezan a vivir en una fidelidad, a ser fieles. Y no necesitan estar apretando, es que yo voy a ser fiel, voy a ser fiel. No, sale de su interior porque hay ese amor hacia esa persona. Entonces, eso ocurre. Entonces, yo empiezo a ¿qué? A vivir en ella. También empiezo a hacer las cosas que le agradan a ella. Empiezo a dejar mis amigos. Entonces, yo empiezo a darle prioridad a la persona que está conmigo. Entonces, yo ya no salgo con mis amigos que anteriormente era que a jugar billar, que estar en la esquina, que ir a jugar micro, que hacer otras cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque empiezo a darle una prioridad a la persona que está conmigo. Entonces, si yo amo a Dios es porque Dios es mi prioridad. Y cuando es mi prioridad, empiezo a cumplir sus mandamientos sin esforzarme. Va fluyendo. Es algo que empieza a haber dentro de mí, ese amor. Entonces, por eso dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y a veces nosotros decimos, es que la vida cristiana no es fácil, porque tenemos que pasar varias luchas, tengo que vivir muchas pruebas. Pero entonces cuando yo me empiezo a apasionar por Jesús, empiezo a tener un cambio, porque mi naturaleza empieza a ser Cristo en mí. Mi naturaleza ya es espiritual, ya no es carnal. Entonces ahí va fluyendo, el amor fluye sin necesidad de esforzarme. ¿Listo? ¿Por qué? Hay prioridad en mi corazón. Entonces, vamos a leer el versículo 15:10 del mismo Juan. Pero espera, antes de leerlo, antes de leer Juan 15:10, dice que cuando nosotros estamos viviendo tribulaciones, circunstancias, dice la palabra que eso nos lleva ¿a qué? A tener paciencia. Y la paciencia nos lleva a tener la prueba. Y la prueba nos lleva a la esperanza. Amén. Entonces, ¿qué es eso? Que nosotros, cuando estamos en Cristo Jesús, no quiere decir que es que todo va a ser fácil. No, por amor yo puedo hacer las cosas, ¿sí? Y vienen las pruebas, pero eso nos lleva a formar el carácter, lo que estábamos hablando en el discipulado. Necesitamos que primero formar nuestro carácter, tener el carácter de Cristo, que nos lleva a ¿qué? A la paciencia, el Dios de la paciencia. ¿Por qué es el Dios de la paciencia? Porque Él tiene paciencia por sus hijos, para que no se pierdan. Por eso es que no ha llegado el rapto. El rapto está muy cerca, pero Él tiene misericordia, tiene amor, tiene paciencia, para que todos puedan llegar a su presencia y puedan ser salvos. Las pruebas, ¿qué es lo que nos prueba? La fe. Y cuando hay fe, hay esperanza. Entonces, no es que cuando estemos en Cristo, pues vamos a empezar a vivir en santidad, porque es lo que hay dentro de nosotros. El ejemplo que les daba de la naranja, de pronto los que no estaban. Entonces, dice que tenemos una naranja y si nosotros exprimimos la naranja, ¿qué sale de la naranja? Sale jugo de toronja, sale jugo de manzana, jugo de... Toronja es... Mi esposa se ríe. Iba a decir jugo de manzana o jugo de lulo. Entonces, ¿sales qué? Jugo de toronja. Porque es el jugo de la naranja, por decirlo así. Entonces, ¿qué sale de nosotros? Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, si nosotros vienen las pruebas, las circunstancias, sale la desesperación, sale la angustia, sale el odio, sale el rencor, o sale el fruto del Espíritu, que es amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Eso es lo que tiene que salir de nosotros. Pero para que salga eso de nosotros, ¿qué debemos hacer? Estar apasionados por Jesús. Entonces, aquí en estos 7 pasos que vamos a ver de los beneficios de amar a Dios, el primero es, Él nos ama, y está en Juan 15:10. Entonces dice, ahí mismo,
si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, algo impactante es que si yo guardo los mandamientos de mi Dios, Él me va a amar. Él está ahí amándome, ¿cierto? Y lo otro impactante que me resalta en este versículo es que Jesús es el ejemplo. Dice, si yo guardo los mandamientos, dice, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre. O sea, yo estoy siendo ejemplo. Si yo puedo, ustedes pueden, nos está diciendo Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos está dando la capacidad, nos está dando la sabiduría, nos está dando las fuerzas para vivir llenos de amor por Él. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues recibir eso y empezar a caminar en ese amor. Porque si yo no me esfuerzo, pues nada va a ocurrir en mi vida, ¿cierto? Entonces, les voy a leer aquí Romanos 5:8 y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que su amor sigue estando presente, por eso envió a su Hijo, para que pudiera dar su vida por nosotros, para que pudiéramos ser salvos, porque en nuestras fuerzas no podíamos vivir en esa santidad. Por eso nosotros venimos a Cristo para que Él nos llene, nos revista de su santidad, porque nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos. Así nos esforcemos, así hagamos sacrificios, eso no, de nada sirve. Si no estamos llenos de Él, de nada sirve. Puedo subir Monserrate de rodillas todos los días, pero eso no me va a hacer santo. Las obras no me van a hacer santos. El único que me va a hacer santo es Cristo. Y por eso Pablo cuando predica dice a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros, amén. Entonces, si nos dicen que somos los santos es porque somos santos, amén, y lo recibimos. Amén, y por eso dice, toma tu cruz y sígueme. Yo voy a andar con mi cruz, ¿para qué? Para ir y crucificar mi carne todos los días. Crucifico mi carne, muero a mi carne, porque es que la carne se me alborota a veces, entonces toca como los perritos, con el collar, venga para acá, ¿para dónde va? ¿Cierto? Entonces, eso es que Cristo siempre es el que va a entregar ese amor por nuestras vidas. Así sea, dice que la entregó una vez y para siempre, para que nosotros vivamos en Él. Entonces, el primer punto es, Él nos ama. El segundo punto dice, nos dará el Espíritu Santo, que está en Juan 14:16, dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros, ¿para cuánto? Para siempre. Para siempre. Es una promesa que Jesús hizo a sus discípulos y es una promesa que ya se cumplió, que está en nosotros, que vive, ¿cierto? Entonces por eso dice, estemos todos unánimes esperando la llenura del Espíritu Santo. Entonces dice que cuando nosotros, lo que estábamos hablando hace 15 días, cuando nosotros hacemos la oración de fe, ¿qué ocurre? Ocurren tantas cosas en el mundo espiritual y una de esas es que de inmediatamente es desatado el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo nos llena, está dentro de nosotros. Y es lo que estábamos cantando de pronto ahorita. Quiero que yo sea esa habitación del Espíritu Santo, que Él venga y more en mí. Amén. Entonces, estaba buscando en varias versiones este versículo. Y dice que en 3 versiones dice que es llamado el Consolador, en la Nueva Traducción Viviente, en la Jubileo y en la Biblia de las Américas. El Consolador, el que está ahí pendiente de nosotros cuando estamos tristes, Él es el que llega a consolarnos, a darnos fortaleza. Ven, tú puedes, levántate, no quedes caído. Él es el que está extendiendo ese brazo, nos está consintiendo, es ese Consolador. Dice que en una versión, en el lenguaje actual, Él es el Espíritu Santo. Entonces nos muestra que Él es la deidad de nosotros. Él es deidad, Él es nuestro Dios, Él está ahí. Dice en una versión que es la Biblia para todos, que Él es el consejero. ¿Y cuántos necesitamos de ese? Amén. Nuestro consejero. Porque a veces nosotros tomamos decisiones, un negocio y uno, sí, esa es mi emoción, salta. Y yo digo, sí, ese es el negocio de la vida. Y cuando fracasa uno es,
No, pero ¿por qué me pasa eso a mí, Dios mío? Así como el chavo, pero es que a mí. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos buscando al consejero. Ahí está, véalo, gratis para nosotros, y nosotros no lo aprovechamos. Y dice que también en 2 versiones, en la Nueva Traducción Viviente y en la Hispanoamericana, dice que Él es nuestro abogado. Qué poderoso, nosotros tenemos un abogado que no necesitamos pagarle, porque es por amor que está defendiéndonos ante Dios Padre. Por eso es que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos un abogado que nos defiende. No, Él es perdonado, siga, ¿cierto? Y pues es nuestro defensor, que la habla en el lenguaje Dios hablado. Entonces, eso es lo importante cuando empezamos a leer la palabra en varias versiones, empezamos a ver como esas diferentes facetas, como esos puntos que nos ayudan a ilustrar más la palabra, y uno dice, vea todo lo que es el Espíritu Santo, y nosotros a veces como que lo dejamos ahí quietico, que esté durmiendo, porque no lo avivamos en nosotros. Si nosotros entramos todos los días a decirle, Señor, yo quiero ser tu habitación, Espíritu Santo, ven, el Espíritu Santo empieza a moverse. En esta adoración yo sentía hoy ese fluir, esa unción del Espíritu Santo, y cómo se goza uno. O sea, tenía mi cara así caliente del gozo de estar ahí cantando con esa pasión, y es entender que Él está ahí en nuestras vidas. Amén. Entonces, para ilustrar este pedazo, vamos a leer Romanos 5:5, que nos sirve para el punto 2 y para el punto 3. Entonces dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué fue? Derramado por nosotros. Entonces, es solamente recibirlo. Y dice que cuando el Espíritu Santo es derramado en nuestras vidas, el tercer punto es, le vamos a conocer. No solamente es, ya somos llenos del Espíritu, pero ¿qué ocurre cuando está el Espíritu Santo en mí? Si yo no le conozco, pues no va a ocurrir nada. Entonces, si yo sé que el Espíritu Santo es todo esto que estábamos hablando anteriormente, que es el que trae sanidad, el que trae la unción, entonces sabemos que vamos a estar ahí, y que seguimos en Juan 15, no perdemos Juan 14:15, que vamos ahí. Dice en el versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Entonces, ¿quién le va a conocer? ¿Todo el mundo? Dice, no, todo el mundo no le va a conocer porque no le ve, solamente nosotros, los santos. Entonces, qué privilegio. Por eso nosotros somos más que vencedores, porque tenemos al Espíritu Santo, porque le vemos, conocemos esa persona que está en nosotros. Somos su habitación. Amén. Entonces, es eso, debemos que conocerle, empezarle a conocer. Él se manifiesta, Él se da a conocer a todos sus santos. Entonces, dice en el versículo 18, ahí mismo dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, ¿qué es? El cuarto punto, se nos da el derecho de ser hijos de Dios. Se nos da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, claro, es poderoso cuando nosotros entendemos esa posición, cuál es nuestra identidad en Cristo, que es lo que hemos estado hablando en varias ocasiones. Mi identidad en Cristo, yo no puedo perder eso, porque si yo pierdo mi identidad en Cristo no he entendido nada. ¿Sí? Porque yo como identidad, como hijo, yo soy más que vencedor, puedo vivir en santidad. Dios me da autoridad, me da unción. Donde está la unción se rompe todo yugo, se rompe toda maldición por la sangre de Cristo, todos los beneficios de ser hijo de Dios. Entonces, cuando entendemos eso, que es ser hijo de Dios, ocurren cosas maravillosas en nuestras vidas. Dice en Romanos 8:15,
Romanos 8:15, que fue lo que hablábamos hace 8 días. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Se nos da ese derecho de decirle: Papito Santo, aquí estoy. Gracias por tu amor. Gracias porque tú no me has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para vivir en ti apasionado. Entonces, si yo vivo en esa pasión, puedo empezar a guardar los mandamientos de mi Dios. ¿Y por qué guardo sus mandamientos? Porque vivo apasionado por Él. Y empiezo a tener esos cambios, empiezo a entender lo que Dios quiere hablarme y empieza a haber una restauración en mi vida, y empieza a haber una transformación en mí, porque Dios hace todopoderoso en mi vida, empieza a transformarme. Pero es entender todo esto solamente por amar a Dios, todo lo que ocurre. Entonces hemos dicho que cuando yo amo a Dios, primero recibo el amor, segundo recibo al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, ¿verdad? Y lo otro es que como que empezamos a conocerle, empiezo a ser hijo de Dios. Entonces viene, y yo venía estudiando eso y estaba mirando estos puntos, y en los capítulos van en orden, y yo decía: el Señor es tan sabio para hablar, porque viene en orden las cosas, viene la secuencia. Entonces, vamos a conseguir una atril más grande. Amén. Entonces yo decía, cuando estaba estudiando esta palabra, el Señor es tan sabio que todo lo va diciendo punto a punto, como debe ser, en el orden que debe ser. Si solamente ámeme, y yo te voy a dar el Espíritu Santo, que vas a conocer. Más adelante vamos a ver el por qué conocemos al Espíritu Santo. Dice que nos da el derecho a ser sus hijos, y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Nuevamente lo decimos, ¿por qué? Porque entro de mi Padre. Y entonces lo más hermoso es que cuando somos hijos, Él va y nos registra, va a la notaría y va y saca el libro de la vida y dice: ¿cuál es el nombre? Este es el nombre de mi hijo, y lo escribe ahí. Entonces empezamos aquí a tener ese apellido, hijos de Dios. Amén. Por eso es que Él no tiene nietos, todos son hijos. Todos son hijos, no hay nietos en la presencia de Dios. Entonces, registrados ante la presencia de Dios. El quinto punto, vamos a leer Juan 14:19, que dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros y también viviréis. ¿Cuál es? Cuando yo empiezo a ser hijo, empiezo a vivir, empiezo a tener ¿qué? Vida. Te da vida. Por eso dice en Juan 10:10 que Él nos da vida, y vida en abundancia. Entonces, cuando nosotros recibimos a Dios, dejamos de ser muertos, lo que hablábamos hace 8 días, muertos vivientes. Empezamos a vivir, a tener una vida con sentido. Empiezo a tener propósito en mi vida. Dice Romanos 8:5, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces, cuando yo tengo vida, no es una vida nomás aquí en la tierra, sino es una vida eterna. Somos salvos de la ira de Dios, porque va a venir ¿qué? El juicio de Dios. Pero eso es lo bueno de nosotros, que estamos ¿qué? En la presencia de Dios, somos salvos, tenemos vida eterna, tenemos un abogado que es el que pelea por nosotros, el que está poniendo la cara por mí, y por eso es que nosotros vamos a ir nomás al tribunal de Cristo. ¡Ah, qué bendición! ¿Cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues esforzarnos para que las otras personas puedan experimentar estos 7 pasos que estamos hablando hoy. Porque ¿cuántos
de nosotros, ¿cuántos hemos vivido que yo cuando empiezo a enamorarme de Dios, yo quisiera ir y predicarle a la gente, oiga, entienda lo que yo estoy viviendo, sientan ese amor, que esto no es de verdad una religión, esto no es de ser fanáticos, sino vivan esto. Y de pronto los que han vivido en un encuentro, un retiro espiritual, cuando uno sale y cuando llega uno es todo emocionado, Cristo vive, todos apasionados gritando. ¿Por qué? Porque queremos que el mundo entienda lo que yo estoy entendiendo, lo que estoy viviendo. Entonces, esto nos lleva ¿a qué? A vivir en plena confianza de estar en la presencia de nuestro Dios, de amarle, de bendecirle. El otro punto, Juan 14, 20, es decir, del 20 al 23, vamos a leerlo. 20. Entonces dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Aleluya. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Entonces ahí dice, y Judas le preguntó, ¿será, Señor, cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi Padre le guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Entonces, ¿qué viene a hacer? Esa morada, esa habitación. Entonces, el sexto punto es, Elohim hace morada en nosotros. ¿Qué es Elohim? Es el Dios trino. Es el nombre de Dios cuando se manifiestan en los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces acá estamos viendo que dice que el Padre, que Jesús está en el Padre, pero Jesús está en nosotros. Entonces, si Jesús está en el Padre, entonces Jesús y el Padre está en mí, ¿verdad? Y que habíamos leído anteriormente que el Espíritu Santo también está en mí. Entonces está Dios en plural y Dios singular, ¿verdad? Entonces aquí estamos entendiendo que son los tres. A los tres le amamos, a los tres le adoramos. Entonces uno dice, ¿cómo es? Entonces el ejemplo es que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces yo llego a mi esposa y le digo, ay mi amor, qué ojos tan lindos tienes hoy, ese cabello tan hermoso, como te quedó, toda bonita. Entonces ahí ella ¿cómo se siente? Se siente bien, ¿cierto? Pero si yo llego y le digo, ay mi amor, tú eres muy inteligente, tú te expresas sabiamente, tú hablas con sabiduría, entonces ahí le estoy, ¿qué? Ella ¿cómo se va a sentir bien? Estoy hablando es porque primero le hablé a su cuerpo, segundo a su alma, y tercero, uy mi amor, tú tienes una unción, tú cada vez que oras se sana a la gente, eso es la gloria del Señor en ti, el Espíritu. Entonces así es cuando nosotros entramos a orar. Cuando yo adoro al Espíritu Santo, los tres se sienten bien, porque son la misma persona. Si yo adoro a Jesús, gracias Jesús por el sacrificio en la cruz, los tres se van a sentir bien. Y si adoro al Padre que está ahí, Señor, Padre, dame esas fuerzas, guárdame, protégeme, dame la protección. ¿Cómo se va a sentir el Espíritu Santo? Uy, usted sí adora al Señor y a mí no. No, el Espíritu Santo no es envidioso, ni Jesús nada. Para ellos todo es hermoso. Somos tripartitos, el hombre en sus tres dimensiones. Lo que habíamos estudiado, el hombre en sus tres dimensiones. Somos los tres, por eso Elohim está en nosotros, no solamente el Espíritu Santo. Porque entonces dicen, no, es que Jesús está en el cielo. Y sí, está en el cielo, amén, está a la diestra del Dios Padre, pero es que también está en mí. Y entonces yo lo creo y yo vivo por fe, amén. Y dice la palabra. Entonces es que dice, y haré morada en vosotros. Entonces tan lindo ellos ahí que vienen con ese amor, sin importar cómo éramos. Por eso Jesús dice, tranquilo, que es que yo ya entregué mi vida por ti. Tú eres santo. Y a veces nosotros como que hacemos algo y andamos es con el látigo.
¿por qué? ¿Por qué? Y nos damos más látigo que recibir el amor de Cristo. Recibamos el amor. Y si yo recibo el amor, vivo en pasión y todas esas cosas se van de mí, se va el pecado, se va la acusación, se va todo. Porque Cristo trae liberación. Y viene el yugo y me libera. Se rompe toda maldición de mi vida. Yo ya no debo vivir enfermo porque debo empezar a vivir en Cristo Jesús. Si Él mora en mí, ¿por qué va a haber enfermedad? Si dice que el bien no hay ninguna comunión entre el bien y el mal. Y si el bien está en mí, pues debe estar eso. La unción rompe yugos. Vivo en sanidad. Declaro prosperidad porque Él es el que me guarda, Él es el que me bendice. Amén. Entonces es poder entender eso tan hermoso, lo que Dios hace en nosotros solamente por amarle. ¿Sí? Y dice que ¿cuántos han experimentado una desilusión amorosa? Cuando nosotros sufrimos con alguien que uno dice, yo le amaba y de pronto peleamos, terminamos, y uno que sale de nuestro corazón como ese amor y empieza uno aquí a llorar, como querer, anhelar, venga, esté conmigo, perdóneme esto, ¿cierto? Y uno no está ahí apretando, yo quiero. No, sale porque es lo que siento dentro de mi corazón. Y si yo amo a Cristo, eso es lo que debe salir de mi corazón cuando le fallo. Ese amor, salen mis lágrimas, sale ese dolor de haberle fallado. Pero solamente decir, perdóname, voy a ser diferente, no voy a continuar pecando. Amén. Porque somos santos y sí podemos vivir en santidad porque Cristo es nuestro ejemplo. Entonces dicen, pues ¿cómo no? Pues Él es la deidad, ¿cómo no va a vivir en santidad? Pero es que Él vino como carne y fue ejemplo y fue tentado. Y Él no fue tentado en unas cositas, fue tentado en todo. Porque como dice que cuando uno es como una persona pública, entonces la gente lo está acusando más a uno. Y nosotros como cristianos también. Entonces si uno falla, entonces lo primero que le dicen, y no que es cristiano, mírelo. Y mírelo, y uno como que se siente el corazoncito todo exprimido y la cara toda roja. Porque sí, uno dice, no, sí la embarré. Pero Cristo no vivió nada de eso. Porque Él no falló, fue sabio, entonces tuvo el carácter. Debemos imitarlo. Ser imitadores de Cristo. Dice Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Eso es tremendo. O sea, yo poder decir, imítenme a mí, es porque yo estoy pagando el precio. Estoy esforzándome para vivir en esa santidad, para que digan, vivan como yo vivo. Entonces, eso es lo que todos debemos decir. Llegar al límite de decir, donde lleguemos en la familia, en el ministerio, en el trabajo, sean como yo. Y no es de decir, es que porque yo tengo orgullo, es que yo, no, la humildad, sean como yo, humildes. ¿Qué estamos hablando? Por ser siervos, servir. ¿Listos? Siervos de servir. Pero acá vamos a ver el último punto, ya que hablamos de siervos, y dice que somos amigos. Perdón, pastor, el anterior punto, ¿cuál? El anterior punto es, Elohim mora en tu vida. Elohim. Entonces, el séptimo punto es, soy amigo de Dios. Juan 14, 26, que estamos ahí, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero entonces aquí en el siguiente capítulo de Juan 15:15, acá Dios como que nos refuerza este versículo y dice, ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
Qué poderoso, ¿cierto? Ese privilegio de poder ser amigo de Dios y que Él venga y me cuente, venga mi amiguito, venga, como decimos nosotros, mi brother, mi pana, mejor dicho, de todo lo que digamos, ¿cierto? Porque dice que vamos a ser esos amigos y dice que un amigo, uno entre amigos tiene confianza y uno le cuenta, no, mire, me está pasando esto y esto, ¿cierto? Y empieza uno a tener como esa confianza. ¿Para qué? Un apoyo. Él es mi apoyo, yo le cuento a él y como que él me entiende, me ayuda y está ahí. Entonces dice que me hará dar a conocer todo lo que mi Padre os ha dicho. Entonces Él viene y nos cuenta las cosas. Empiezo a conocerle, por eso en el versículo anterior decía que le íbamos a conocer, en un punto anterior. Pero ¿por qué? Porque somos amigos y empezamos a tener esa comunicación. Por eso cuando uno va, lo que hablábamos de pronto la vez pasada, que uno va por una calle oscura, que como que uno dice vamos tarde y uno va y uno como que siente algo dentro de su corazón, el Espíritu Santo diciéndole no se meta por ahí, dé la vuelta, se demora más, pero va uno más confiado, si se expone uno menos. Entonces el Espíritu Santo, venga, no nos metamos por ahí. Y así es cuando uno va caminando con alguien y no siento algo, mejor demos la vuelta. Y así, si yo voy solo, el Espíritu Santo le habla a uno y uno diga, sí, Señor. O vamos a hacer un negocio, no haga eso, pero es que yo lo veo que es el negocio de la vida. Eso es, mejor dicho, nos vamos a hacer millonarios y el Espíritu Santo por ahí no es. Venga, hágale caso a su amigo. Entonces, son privilegios que tenemos, ¿por qué? Solamente por el hecho de amar a nuestro Señor Jesucristo. Apasionadamente le servimos, ¿por qué? Por pasión, no por compromiso, no porque me dijeron, yo amo a Dios por pasión, porque es un deleite. Por eso dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿qué debemos hacer? Deleitarnos. Qué rico cuando estábamos ahorita en la alabanza, era un deleite estar ahí, uno cierra sus ojos y se conecta. Es conectarnos con Dios. Porque decíamos en el discipulado, ¿de qué me sirve yo conectar el celular si el cargador está dañado? Pues no va a tener carga. Y al otro día uno todo picado, saca el celular y no prendió y se va a trabajar. Y sin celular, eso mejor dicho, es un golpe para uno, porque ahora uno no puede vivir sin el celular. Entonces es igual, si yo no entro a la presencia de Dios, a hacer mi devocional, a estar en mi intimidad, algo debe pasar en mí. No debo sentirme igual, me falta algo, me falta esa carga para poder mirar todas las redes sociales, todo lo que me está mandando el Señor del cielo, me está dando a conocer todas esas cosas, me está escribiendo por WhatsApp. Entonces esa es mi intimidad con Dios. Si yo no estoy, no voy a entender nada de lo que Dios me dice. Entonces, para terminar y concluir, ¿qué es cuando Cristo está en mí? Dice, para que habiten, esto está en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vosotros, en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longanimidad, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué poderoso es ser llenos de toda la plenitud de Dios, de todo lo que Él es. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, este es el resumen de todo lo que hablamos. La conclusión. Cristo está en nosotros, ¿por qué? Por fe. Amén. Nos demuestra su amor. Conocemos su plenitud, conocemos quién es Él, cuál es su anchura. Dice que nos
nos arraigamos es que salen las raíces profundas, echan raíces profundas para permanecer firmes, ¿cierto? Y conocer lo que Él es, la anchura, la profundidad y la altura de nuestro Dios. Y lo que le decíamos, cuando estamos en Dios, dice que nos da a conocer toda su plenitud, todo lo que Él es. Él no guarda nada, pero dice que el Evangelio es un misterio, pero solamente los santos van a entender el misterio del Evangelio. ¿Por qué es un misterio? Porque el diablo no entiende todo lo que significa el Evangelio. Por eso el diablo no entendió la cruz del Calvario. El diablo hizo fiesta, derroté al diablo, soy poderoso, derroté a Jesús, soy poderoso. Estaba ya todos esos demonios haciendo fiesta, pero no entendió cuando Cristo resucitó al tercer día y venció la muerte, llevándose las llaves de la muerte. Entonces, por eso dice que es un misterio, pero solo los santos entendemos el misterio del Evangelio. Y dice que cuando nosotros estamos en Dios, el otro beneficio que es todas las cosas, poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. O sea, esto es poderoso. O sea, a veces nosotros estamos pasando por una situación, una prueba, una circunstancia, un desierto, como lo llamemos, solamente es, Señor, estoy viviendo esto. Dice que Él nos da en abundancia todo lo que le pidamos o entendemos. A veces no entendemos las cosas, pero yo pido y el Padre me da en sobreabundancia financieramente, en sabiduría. El que es falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual la da sobreabundantemente. Nos llena, abre puertas, nos llena de gracia, nos llena de su gloria. Por eso nuestros rostros son tan hermosos, porque la gracia y la gloria de Dios está ahí en nosotros. Amén. Porque somos sus hijos. Por eso dice, nosotros somos la niña de sus ojos, que nos protege, que nos guarda. Amén. Entonces, poderoso es amar a Dios. Si tú no le amas, no estás en la onda. Esta es la onda. Estás en el lugar equivocado, estás en la vivienda. Entonces, si no estás amando a Jesús, te invito a que le ames. Amén. Entonces, cerremos nuestros ojos, vamos a orar.